Bienvenidos a interbolivia.com. No, el problema es que realmente el país ha quedado en manos de gente mafiosa. Y yo tengo que decirlo con todos los puntos y comas. Es decir, me he cansado de decírselos. Lo visité a Choquehuanca y le dije, mira, el descontrol del narcotráfico hace meses atrás. ¿Qué ha hecho? Manda a sus operadores políticos para que me hagan juicios. Lo he visitado a García Linera, le he expuesto ampliamente durante muchas horas en su casa. ¿Qué hacen? Coordinan con sus operadores políticos para que me persigan a mí y me acallen a mí. ¿No es cierto? Aquí el denunciante es el que tiene que ser perseguido y acallado. Doctor, quiero hacerle escuchar. El comportamiento de Romero hay que mirarlo con lupa en los acontecimientos de octubre y noviembre de 2019, cuando en su calidad de ministro de gobierno pudo haber detenido a Luis Fernando Camacho, el cabecilla del golpe desde el Comité Cívico Pro Santa Cruz. Hasta ahora la pregunta queda en el aire: ¿por qué Romero no detuvo a Camacho para desactivar al principal articulador del paro de 21 días, de los cabildos y de las movilizaciones contra el gobierno de Evo Morales con el pretexto de fraude nunca comprobado? Carlos Romero Bonifaz fue ministro de gobierno y de 4 carteras del Estado. Se convirtió en un todopoderoso y parte del entorno del presidente Morales, pero el momento en el que mostró intenciones de querer convertirse en candidato a la vicepresidencia del Estado, desbancando a García Linera, las relaciones se hicieron tensas y este hizo patente en una rivalidad manifiesta con su par de ministerio de la presidencia, Juan Ramón Quintana. Ya para entonces la oficialidad de la policía boliviana comentaba que Romero había prometido mejoras en la dotación de equipamiento y condiciones de trabajo para los efectivos, así como mejoras en el aspecto salarial. Esto nunca sucedió y ese fue el caldo de cultivo para que en el año 2019 se produjeran los motines que definieron la caída de Evo Morales del gobierno. Acusado por haber gestado un fraude en las elecciones realizadas el 20 de octubre, cansado de tantas promesas y de ninguna reforma institucional profunda a la cabeza del comandante del Yuri Calderón, la policía decidió desobedecer al poder civil y sumarse a la conspiración golpista que desembocó en la renuncia forzada de Morales. En la actualidad, Carlos Romero es uno de los más radicales opositores al gobierno de su propio partido, del que fuera su colega en el gabinete de Evo Morales, Luis Arce. Son conocidas sus buenas relaciones con los sectores empresariales conservadores cruceños. Recuérdese que en el año 2009 se les indicó de haber pactado con los representantes arrepentidos de la Unión Juvenil Cruceñista, histórico grupo paramilitar con participación decisiva en el golpe del 2019, en el paro de los 36 días de 2022 y en las protestas vandálicas y delincuenciales que produjeron luego de que el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, ordenara un operativo policial a través del que se apresó el pasado 28 de diciembre a Luis Fernando Camacho, ahora gobernador de Santa Cruz, y al que en su momento Romero decidió no detener cuando el golpe de Estado se encontraba en pleno desarrollo. Con todos estos antecedentes, Romero acusa un notorio síndrome de abstinencia. Quiere regresar al poder al precio que sea y para ello ha decidido convertir a quienes fueron sus compañeros de trabajo en el proceso de cambio en sus peores enemigos. O eso parece y solo el tiempo lo dirá. Ustedes van a conocer a continuación, lo acusó de todo, lo mínimo que le dijo era que era un criminal, un delincuente, pero dentro de esta publicación que ha provocado que la jornada de este jueves don Carlos Romero se vaya a retractar, también habla de algunas familias, de algunos empresarios. Hace referencia, por ejemplo, a la familia Saavedra, hace referencia al señor Carlos Gil, además de otros empresarios en nuestro país. Vamos a mostrarles este que es el post que ha borrado don Carlos Romero en las últimas horas. Vamos a ir, le estoy diciendo a Control Central primero, a mostrarles qué fue lo que dijo, ¿no es cierto? Allí está, este es el post que don Carlos Romero publicó el pasado domingo y lo borró en las últimas horas. ¿Qué dijo o qué dice este post que ha provocado que hoy el exministro de Gobierno vaya a retractarse públicamente? Álvaro y su sonrisa condescendiente, parte 1 dice. El negocio macro con su socio y testaferro Carlos Gil Ramírez.
García Linera apareció después de 3 años. La última vez que se lo vio fue cuando partieron con Evo Morales hacia México, después de concretarse el golpe de Estado del 2019, y posteriormente lo vimos muy escueto, casi obligado, cuando Evo retornó a Bolivia de Argentina el 2020. Silencio absoluto y replegamiento completo en el ámbito político fueron los comunes denominadores de este personaje. Sin embargo, volvió a aparecer misteriosamente 2 veces en los medios, justamente después que Carlos Romero denunciase actos de corrupción en YPFB y ATV, con una intencionalidad de querer desviar la atención, creando una cortina de humo y con ello concentrar la narrativa en él. Con un discurso rimbombante, como nos tiene acostumbrados, pero carente de sentido y cuerpo analítico, nos habló de llamar a la unidad, de que a él lo único que le interesa es el bienestar del pueblo y que como revolucionario ve que se lo tiene que dejar gobernar al presidente Arce. Son muchos los desprevenidos que no conocen a este oscuro personaje y su método de actuar. Para ellos debemos mostrar claramente cómo, siendo vicepresidente por casi 14 años y espaldas del entonces presidente Evo Morales, logró crear una estructura monstruosa de intereses económicos alrededor del Estado boliviano, que a la larga fueron en contrasentido con la misma política del proceso de cambio y de las organizaciones sociales. Y como hasta el día de hoy sigue, tanto sobre extorsión, manipulación, servicios de inteligencia, asesinato y terrorismo en el ejército guerrillero Tupac Katari, que solo amplificó ya en el poder. Su hermano Raúl es clave para entender todo el proceso, ya que Álvaro no actuaba solo. Respondía a una estructura que logró crear con el tiempo con grupos de jóvenes de clase media de discurso marxista como Generación Evo y Columna Sur, y varios intelectuales de clase media vinculados al PNUD y a la Fundación Friedrich Ebert, que cooptaron los principales puestos de varios ministerios en el gobierno de Evo Morales y que actualmente continúan en el aparato estatal, como veremos posteriormente. Asimismo, y sobre todo, la relación con algunos grupos empresariales fue decisivo en la construcción de intereses económicos en varios sectores de la economía en torno al Estado, como ser ferrocarriles, hidrocarburos, infraestructura, tierras, minería, logística, agronegocio, transportes, comunicaciones, construcción, medios de comunicación, educación, y últimamente se encuentran incursionando en el narcotráfico, dice, con su protegido Eduardo del Castillo. Por ese motivo, metodológicamente, dividimos en 3 artículos, resumiendo en cada uno de ellos las conexiones por demás evidentes que tuvo con Carlos Gil Ramírez, con la familia Saavedra y con la familia del Castillo. Nos falta una 4ª parte donde nos introduciremos en sus otros negociados. Pronto lo entregaremos, dice Carlos Romero. Y sigue. Entremos en materia. A confesión de parte, relevo de pruebas. El empresario paraguayo-venezolano Carlos Gil nos decía a finales del 2019 que Álvaro era el gerente del país, que todo pasaba por él y no así por Evo Morales. Entrevista con Carlos Valverde. Pueden encontrar en internet el video, dice. Este empresario no es nada más menos que el dueño principal de los ferrocarriles Oriente y Occidente de Bolivia, dueño de Gravetal, empresa soyera más grande de Bolivia, dueño de los siguientes medios de comunicación: ATV, La Razón y Extra, dueño de la constructora Cotien y Gómez Núñez, que estuvieron a cargo de la construcción de los teleféricos en el departamento de La Paz, de las torres de control para los radares de aviación, de las estaciones satélites de regasificación, de la Asamblea Legislativa, entre otros. Se debe mencionar que la concreción de todos estos negocios se da el año 2009 hasta el 2018. Asimismo, Carlos Gil es dueño de la sociedad
administradora de Puertos Continental, SAPCON, ubicada en Puerto Aguirre, que se encarga del transporte de gasolina y diésel para la hidrovía Paraguay-Paraná hacia Bolivia, siendo las empresas Trafigura y Vitol las encargadas de comercializar estos carburantes. Asimismo, Carlos Gil fue quien trajo a las siguientes empresas, haciendo el lobby para su contratación de servicios: Doppelmayr para la instalación de los teleféricos, $900 millones. Thales Air System para la instalación de los radares, $350 millones. Trafigura y Vitol para la importación de hidrocarburos para YPFB desde el año 2016 hasta la actualidad. Han vendido casi un valor de $13.000 millones a Bolivia, dice Carlos Romero. Año 2016 hasta la actualidad han vendido $13.000 millones en el caso de Trafigura y Vitol. Pietro Fiorentini para la provisión de medidores inteligentes para YPFB, entre otros. En síntesis, Carlos Romero dice: las empresas creadas y los lobbies realizados fueron centralizados en los sectores estratégicos de la economía boliviana, en su gran parte por Carlos Gil Ramírez, y su concreción fue lograda mediante su relación con el ex vicepresidente. Por todo ello, estamos hablando de miles de millones de dólares en los cuales tuvo la aprobación y participación Álvaro García Linera. El método, dice Carlos Romero, siempre fue el mismo. Empresa que quería algún contrato de servicio o venta al Estado boliviano, primero debía tener la aprobación de García Linera y su estructura. Claramente, todo debió ser retribuido. El gran error del presidente Evo fue confiar ciegamente en este individuo. Por suerte, ya se dio cuenta de la calaña de bandido y miserable que tiene al lado. Solamente el paso del tiempo nos está permitiendo constatar el tamaño del negociado a espaldas del país. La forma como llevaba a cabo las fechorías era a través de los funcionarios leales de esa estructura que estaban desparramados en puestos claves de los ministerios y empresas estatales. Por tanto, dice, tenía el control del aparato estatal que viabilizaba estos negociados. Todo lo mostrado, dice en la parte conclusiva, son hechos concretos y contundentes, datos duros y irrefutables. Muchos grandes hombres ya nos han llamado la atención varias veces de lo maligno para el país que era este individuo, como ser Felipe Quispe, Orlando Gutiérrez, Filemón Escobar, Chato Peredo, Carlos Villegas. Lamentablemente no los escuchamos, sin embargo es hora de despertar del letargo al que nos tuvo acostumbrado este triste personaje, quien según él mira con una sonrisa condescendiente a quien lo critica. Diría por el contrario que más bien esa sonrisa es de mofa, de burla y de asco hacia nuestro pueblo. Está por demás evidente que no le interesa nada más que su bolsillo y el poder. Somos muchos los que nos dimos cuenta que él es el verdadero enemigo, dice, y en la parte conclusiva pone el nombre de Marcelo Gutiérrez Bacano. Es un post que fue publicado el pasado domingo, estuvo vigente y publicado domingo, lunes, martes, miércoles y jueves. 5 días para que Carlos Romero se dé cuenta de que ese post no lo escribió él, o por lo menos eso dice, que él no lo escribió y que lo subió alguien de su equipo de comunicación sin consultarle y que además no refleja, dice, el sentir de él. Son 5 días en los cuales Carlos Romero tuvo para darse cuenta. Y si alguien publica algo, serán horas o minutos, digamos, para saber que alguien de su equipo ha publicado un hecho. Porque lo que ha dicho Carlos Romero lo pone en una situación terriblemente complicada penalmente, porque si todo lo que dice allí es cierto, primero que Álvaro García Linera tendría que ser investigado. Y segundo, Carlos Romero vendría a ser una especie de cómplice, digamos, ¿no? Porque si sabía tanto, habla de asesinatos, habla de negociados, habla de una serie de hechos. La pregunta es, ¿quién gobernaba Bolivia? ¿Evo Morales o Álvaro García Linera? Porque así como lo expuso en este post don Carlos Romero, parece que Evo Morales iba de paseo, se sentaba en su oficina y no hacía nada, porque allí dice él que todos los negocios y todos los contratos eran con el entonces ex vicepresidente. Pero a raíz de esta larguísima publicación que estuvo vigente durante 5 días en la página oficial de don Carlos Romero, la jornada de este jueves el ex ministro de Gobierno ha hecho la siguiente publicación. Carlos Romero Bonifaz dice, con referencia a la publicación compartida en esta red social de un artículo compartido relacionado a Álvaro García Linera, lastimosamente fue compartida erróneamente por un miembro de mi equipo de comunicación.
no refleja ni mi posición ni mi forma de pensar. Reconocemos valientemente nuestro error, dice Carlos Romero. De todo esto, dime tú qué opinas. Me gustaría saber tu opinión en la caja de los comentarios. Y te espero en el próximo episodio. Subimos vídeo y contenido todos los días. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones.